Manaya, carajo. Hoy vamos a seguir hablando de este militar noble, de Jerónimo Espínola. ¿Por qué vamos a seguir hablando de él? Porque justamente él se destacó en la guerra del Paraguay y también en la frontera en la lucha contra el indio, que fue un milico honorable y justo, pero que tuvo que ver muchas cosas en la guerra, que cuando él leía en los libros, en su niñez cuando era fantasía, donde los milicos eran honrados y honorables, pero las cosas en la guerra le hicieron ver la realidad de cómo era la guerra, de dura, cruel, sangrienta, no compasiva. Entonces pasó lo siguiente. Cuando ya hubo este movimiento de que tanto el Imperio del Brasil, la banda oriental del Uruguay y la Argentina habían hecho un trato, ¿sí? Un trato en secreto, en una alianza para invadir al Paraguay, cuando el mariscal Solano López invadió Corrientes porque no le habían dado permiso y veía el atropello que estaba pasando su aliado, el Partido Blanco del Uruguay. Entonces hizo lo siguiente, cruzó la frontera y llegó hasta Paso de los Libres, con dos columnas. Una donde iba el general Cigarrilla, que iba justamente para cruzar el río Uruguay y tomar posesión del Brasil, para impedir así el expansionismo imperialista del Brasil. Y el otro era justamente el coronel Suárez, que también había ido con 3.000 hombres, lo habían despachado para que vaya y tome ahí en Corriente, en Paso de los Libres. Mientras los jefes comunales de Corriente empezaron a evacuar Corriente, muchos correntinos no lo hicieron porque se sentían bien con el Paraguay, ya que hablaban el mismo idioma, comían lo mismo, tenían las mismas tradiciones, eran como hermanos. Nada más que lo dividía una frontera. Entonces hicieron lo siguiente, pasaron a recibirlo. Y muchos se enganchasen en el ejército. Y todo eso iba llegando esta información acá a Buenos Aires, donde el presidente Mitre había ordenado a las fuerzas justamente reunirse para sacar del suelo argentino a esta invasión paraguaya. El general Paunero iba con un gran número de soldados y tenía que estar bajo las órdenes de Urquiza, porque Mitre le dio orden a Urquiza de que tenía que retomar para arriba del río Uruguay y tomar Corriente. Con el general Paunero iba este capitán, justamente Jerónimo Espínola, observando y a sabiendas a base de espía y todo eso, cómo eran los movimientos del Paraguay, cómo iban cruzando y cuántos hombres había. Entonces cuando se iban a reunir, también Uruguay mandó un gran contingente de soldados, más o menos unos casi 2.500 soldados. Y también había ido un comandante de las fuerzas brasileñas, todo a reunirse en Concordia, bajo las órdenes de Urquiza, donde Urquiza había reunido un gran contingente también de soldados federales. Nada más que cuando Jerónimo Espínola le decía al general Paunero que se estaban, que en poco tiempo iban a ir acercándose, él dijo, vamos a minorar la marcha, dice, porque a mí no me manda ni un federal, porque Paunero era unitario. Entonces pasó lo siguiente, Jerónimo Espínola no lo vio con buenos ojos porque se supone que si tenían que sacar a un enemigo del país tenían que ponerse de acuerdo porque todos eran argentinos. Más allá de que uno sea federal y otro unitario y que el otro, como por ejemplo Urquiza, que tuvo mucha relevancia a través de los desenvolvimientos civiles y armados que hubo acá en el país. ¿Qué pasó entonces? Cuando más o menos ya habían llegado, todos quedaron Mitre ordenó que bajo las órdenes del comandante Venancio Flores, ahí le dieron las órdenes. Ya justamente en Yatay, bajo la abrumadora superioridad, los paraguayos decidieron abandonar la parte de ahí de Paso del Libre para irse hasta los arroyos de Yatay.
donde ahí se originó la gran batalla, donde justo al mando del comandante en jefe del ejército aliado, Venancio Flores, hizo atacar al ejército paraguayo. Pero justamente uno de los comandantes que se iba al ataque dijo que no era bueno porque eran 3.000, nada más que 3.000 soldados y no tenían artillería y que sería un deshonor tener que ir y bombardearlos y matarlos a cañonazos sin un combate como se merece un soldado de cuerpo a cuerpo. Entonces, ¿qué pasó? Cuando este general de avanzada fue, Suárez hizo que su caballería atacara. Entonces cuando empezaron a atacar, hicieron justamente lo que hizo. O sea, hizo que tengan grandes bajas la primera avanzada. La caballería casi fue diezmada porque los paraguayos tenían muy buena caballería y no olvidemos que era un ejército muy preparado. Pasó lo siguiente entonces. Mientras duraba el combate, Paunero intervino también, pero no podían disparar de artillería porque todavía estaban bajo el fuego justamente del argentino, estaban combatiendo y si tiraban artillería iban a matar a su propio ejército. Entonces la cosa se puso dura y brava. Entonces esto hizo que los paraguayos se retrocedieran más. El capitán Mendoza seguía con la columna justamente de Paunero y estaba ansioso por entrar a la batalla. Ya tenía su columna preparada para intervenir en cualquier momento, su caballería y su infantería. Pero pasó lo siguiente. Cuando estaban, se habían replegado cerca del arroyo, donde había una gran hondonada, donde había un zanjeo enorme, porque ahí había fincas, los paraguayos se atrincheraron ahí. Y el propio Darte justamente dio la orden de quedarse y aguantar y resistir hasta lo último. Pero lo que pasa es que justamente el arroyo Yatay, que tenía una confluencia con el río Uruguay, había una crecida enorme. Y esto se le hacía dificultoso al coronel Suárez, si tenía que replegarse con su ejército, poder hacerlo correctamente, porque iban a perecer ahogados mucho. Pero entonces empezó la ventaja que tenían era que en el frente de batalla había por la crecida y el barro, había un gran lodazal que no podían avanzar mucho el ejército, o sea, aliado. Pero cuando empezó la batalla, el general Suárez viéndose bajo la superioridad porque el ejército aliado eran 12.000 soldados y ellos eran 3.000, eran 4 veces superiores. Igual fue y atacó. Pero en uno de esos bombardeos, justamente cayó el coronel Suárez al piso donde se murió su caballo debido a la explosión que hubo. Y entonces ahí fue atacado por los flancos por soldados brasileños, quienes con su bayoneta trataban de matarlo porque este coronel tenía una fusta de plata, las espuelas eran de plata y todo lo que tenía era de plata, o sea que querían matarlo para robarle todo. Y iba perdiendo mucha gente, o sea, la batalla se hizo encarnizada, duraba bastante, ya había 2 horas de combate sangriento. Entonces, ¿qué hizo? Cuando vieron que estaba pasando todo eso, el capitán Jerónimo Espínola se fue al frente, ¿no? Para intervenir en esta masacre que estaba sucediendo. Y cuando iban a ejecutar directamente al coronel Suárez, vino el jefe, el comandante de Madeiro, que le dijo a Suárez que se rindiera. Y entonces el capitán Jerónimo Espínola intervino porque los brasileños estaban empecinados por matarle. Así que tuvo que sacar su sable y pegarle sablazos a los soldados brasileños para que se calmen y obedezcan la orden de un superior. Pero lo que pasa es que los brasileños querían robarle justamente estos morenos querían robarle lo que era la plata y todas esas cosas. Y se quedaron, entonces tuvieron que obedecer la orden porque no había otra. Y entonces le dijo que se rindiera,
que basta porque ya había terminado acá, esa parte de la batalla. Y él dijo, ¿quién me lo ordena y quién dice y con qué rango? Le decía Coronel Suárez. Y entonces le dijo quién era y que estaba con su otro oficial, el Jerónimo Espínola, que lo iba a escoltar hasta la comandancia, justamente para que no le pase nada. No como él hizo él cuando le fueron a decir que se rindiera, mandaron a un emisario, Suárez lo hizo ejecutar. Y tenía que le pasase la misma circunstancia. Cuando lo llevaron, el capitán Espínola lo presentó al comandante en jefe de la fuerza, que era justamente Venancio Flores. Y Venancio Flores, cuando lo vio, no lo vio con buenos ojos, porque Duarte le hizo un desafío. Entonces Venancio Flores recordó lo que le hizo justamente a su emisario, que lo mató. Era un emisario francés que fue para decirle que se rindiera. Pero cuando pasó eso, el general Paunero le dijo justamente a Duarte que se quede tranquilo, que nada le iba a pasar. Entonces Duarte le decía, ¿cómo es posible eso? Y le dice que se quede tranquilo, porque entre soldados dice, hay honor. Y si hay honor, dice, no va a haber ni una represalia de mi parte. Entonces el capitán Jerónimo Espínola le hizo un taconeo como de respeto justamente para que entienda que la cosa estaba bien. Dicho de paso, Paunero, cuando lo llevaron, Venancio Flores se dio cuenta que entre las líneas paraguayas había varios uruguayos que vinieron justamente con el ejército del Paraguay para justamente liberarlos del yugo Pero desgraciadamente estos soldados prisioneros fueron fusilados inmediatamente. Mientras las batallas seguían en un recto de destacamento, porque los paraguayos no se querían rendir, seguían peleando como bravos, corajudos, no tenían miedo a la muerte, sino al honor y a la gloria. Pero como el ejército brasilero los cercaba y el uruguayo tuvieron que rendirse, no quedaba otra, si no iban a perecer todo. Y los que pudieron escaparse tuvieron que hacerlo a nado, cruzando el río, y muchos perecieron ahogados, desgraciadamente. Entonces ¿cómo se llama? El capitán Espínola le dijo a los soldados, porque no nos olvidemos que Espínola estuvo justamente ahí en el Paraguay y conocía el honor y el entrenamiento de los paraguayos y sabía que respetaban, eran muy respetuosos en cuanto a la lucha y a los rangos, y que la vida era apreciada. Cuando uno peleó por su país, por la libertad y por todo eso, sabe que hay que respetarse la vida, a no ser que sean criminales. ¿Qué pasó lo siguiente? En esa gran batalla murieron más de 1500 paraguayos. Hubo muchos heridos en ambas partes y muchos muertos. En el ejército justamente de la Triple Alianza hubo 300 y pico de muertos y varios heridos. Pero el que peor la pasó es el ejército del Paraguay, donde muchos se tuvieron que replegar y volverse al Paraguay, porque no nos olvidemos que en el río, en la batalla de Riachuelo, las embarcaciones brasileras del imperio eran superiores, ya que su armamento era mejor, y eran barcos acorazados, hicieron desastre, donde justamente no pudo concretar de ir a socorrer a su amigo del Partido Blanco. Entonces fueron destruidos ahí en el río, y muchos prisioneros y muertos. ¿Qué pasó entonces? Como en toda guerra, también se vio la crueldad, porque cuando le dieron la orden a Espínola para que escolte justamente a un periodista inglés, cuando fueron a ver al campo de batalla, vieron la atrocidad de la guerra, el espanto. Habían muerto, como ya le dije, varios soldados paraguayos, luchando con valor y con denuedo, pero muchos habían sido justamente fusilados. Habían muerto de la peor manera. Ahí se mostraba el espíritu verdadero de la guerra, del horror, de la locura.
Porque muchos soldados paraguayos, cuando lo fueron a ver, en el campo ahí tirado en el lodo, muchos se tenían la mano atada atrás. O sea, estaban atados así y fueron muertos degollados por el ejército brasilero y argentino y uruguayo. Habían hecho una masacre, no habían respetado el código militar, no había honor, no había gloria en esa batalla. Fue una masacre, fue un asesinato. Entonces, ahí que empezó a comprender Jerónimo Spínola de que la guerra a veces es cruel y que no es como la que él pensaba. No podía entender que esos soldados habían perecido así. Y entonces esto se lo comunicó a General Paunera, pero Paunera dijo que es la guerra y que la guerra no se puede alimentar a los prisioneros. Y donde le dijo que vaya a ayudar a una compañía porque había quedado un resto de rezagado de paraguayos que no se rendían. Cuando tomó a unos 300 hombres, se fueron a todo galope para intervenir en esa batalla, ya prácticamente había cesado y empezó a escucharse justamente el golpeteo de las armas. Y se escuchaba y tronaban las armas y cuando llegó ya había como 50 paraguayos muertos y estaban por fusilar a otros 20 paraguayos. Y entonces él a todo galope se intervino entre la línea de fusilamiento y los prisioneros. Y ahí entonces le dijo que lo que están haciendo es incorrecto, que eso no hay ni un honor. Y entonces ahí salió otro capitán del ejército del Uruguay y le dijo, ¿qué está haciendo? Y le dijo que son prisioneros de guerra y no hay que matarlos. A pesar de que son nuestros enemigos, merecen justamente lo que se merecen, que es justamente ser prisionero de guerra. Y entonces le dijo, ¿qué acaso usted lo va a alimentar? ¿Usted lo va a cuidar? Y entonces él dijo que sí iba a ser responsable de todo ello. Entonces vino un coronel del Imperio del Brasil y dijo que lo que está haciendo es insubordinación e incumplimiento del deber, que ellos tienen la orden de fusilar a todos los prisioneros. Y entonces él le recordó que a los prisioneros no se los mata, se los toma prisioneros y después cuando termine la guerra se los libera. Entonces también apareció un general del ejército del uruguayo y le dijo que ahora la orden de sacrificar a todo, o por degüello o por fusilamiento, correspondía a él, que ellos ya tenían que irse, porque tenían que reunirse justamente con el comandante de las fuerzas, don Venancio Flores. Así que le dijeron que tiene todo el día para matarlo. Entonces ahí fue que Jerónimo Spínola se vio acorralado en esa decisión de tomar. Tenía que matar justamente a 100 soldados. Y él, cuando estuvo en el Paraguay, caminó palmo a palmo con los soldados y se entrenó con ellos. Y vio que eso no era honor. Y le agarró remordimiento. Y le agarró no sé qué. Cuando la parte de este ejército se estaba retirando esa columna, vino un suboficial, un sargento, se cuadró y le dijo, señor, ¿está preparado el pelotón de fusilamiento? Dijo que está bien. Entonces mientras veía que se iba el ejército, dijo, yo voy a presenciar el fusilamiento, yo voy a dar la orden. Entonces había más o menos unos 20 soldados preparados ahí para fusilamiento y 20 prisioneros. Entonces él dijo, en voz fuerte, paren, apunten. Y cuando los soldados empezaron a apuntar con el armamento, dijo, un momento. Empezó a caminar entre los soldados y con su sable, sacó el sable y levantaba el rifle arriba. Todos los rifles. Los 20 rifles fue caminando de punta a punta y los levantó. Dijo, todo el mundo lo tiene hasta ahí. Entonces los soldados tenían apuntando ahí arriba. Y entonces dijo, ¡fuego! Y ahí fue cuando se escucharon el estruendo de todos los balazos. Claro, esto llegaba al ruido de la columna que se iba marchando. Y después hizo repetir la maniobra así por 5 veces más o menos. Hasta que anocheció. Y una vez que ya supuestamente había fusilado a todo, pero que no lo hizo,
le dijo a los soldados paraguayos que se internen por el monte y que se retiren, que se oculten, que lleguen a su país, porque si caían en sus manos, él iba a tener problemas y ellos iban a ser peor masacrados. Entonces, un cabo que había ahí fue y se cuadró ante Jerónimo Espínola y le dijo que él lo recordaba cuando fue a Paraguay, que él estuvo ahí, cuando vio cómo se entrenaba con el ejército y fue muy bien elogiado por el resto del ejército, de que un oficial justamente se haya entrenado con tantos soldados. Y esto le dijo que iba a ser recordado y que lo iba a decir en las líneas del Paraguay lo que hizo usted. Pero sin que se entere, dice su comandante, porque si no, dice, usted va a tener problemas. Entonces se fueron todos agradecidos. Hicieron un retorno angustioso, porque imagínense que pueden encontrarse con otra línea de combate y pueden ser muertos como lloraron tantos paraguayos, degollados, asesinados prácticamente, por no darle de comer, por no mantenerlos vivos nada más, por no cuidarlos, por no poner un centinela justamente. Hicieron tanta masacre y así se fue destacando la guerra por la crueldad, porque la guerra trajo bastante crueldad, y los soldados que habían tenido la suerte de sobrevivir los empezaron a tomar prisioneros, pero para hacerlos esclavos o para llevarlos para el campo, para que trabajen como peones o como criados. O lo peor de todo es tener que luchar contra sus propios hermanos, porque debido a las bajas que tuvo el ejército aliado, lo hacían justamente luchar contra su propio país, contra su propio hermano y tener que matar a su propio hermano. Pero muchos no lo quisieron hacer, se negaron a matar a los paraguayos. Un paraguayo no mataba a su hermano paraguayo. Entonces, era justamente fusilado como deserción y insurrección. Y eso no. El capitán Jerónimo Espínola lo empezó a ver mal y se empezó a angustiar y empezó a tener que odiar haber elegido esta carrera que él pensaba que era buena y que tenía honores. Pero la cosa no fue así. La guerra es cruel, como ya dije. Y Jerónimo Espínola experimentó el lado amargo de la victoria, el sinsabor de la derrota, y tener que presenciar la masacre de soldados, gente buena, buenos soldados, buenos guerreros, entrenados, pero no para estas cosas, sino para el combate, y no para morir como si fuese un animal sacrificado. Por eso vamos a ver qué decisiones va tomando Jerónimo Espínola en estas circunstancias, ya que la avanzada era el territorio paraguayo, donde estaba su querido amigo y casi hermano Panchito Solano López. Por eso, vamos a ver lo que pasa en el próximo capítulo. Nos vemos, hasta la próxima.